Saludos, hermanos y amigos en Cristo. Nos reunimos nuevamente en esta sesión de Vía del Encuentro para continuar con nuestras secciones con nuestros temas de reflexión. Y me ha parecido a mí conveniente cubrir un tema que viene conectado en cierto modo con el anterior, ya que en el anterior de qué es lo que es ser cristiano, cubríamos todos esos elementos esenciales que son notas distintivas de lo que debe ser un cristiano y propiamente lo que debe ser un cristiano católico. Aquí, en este nuevo tema, que hemos decidido llamar los enemigos del cristiano, vamos a comenzar, ¿verdad?, por subdividirlo en dos partes. La parte que vamos a cubrir hoy y en la siguiente sección tiene que ver con esos enemigos internos, interiores, que nosotros tenemos. Porque, claro, al escuchar la frase enemigos del cristiano, tendemos a pensar rápidamente en aquellos enemigos externos, los que nos persiguen, los que nos atacan, los que no nos comprenden, los que ponen diques a nuestra predicación. Pero antes de llegar a esos temas, tenemos nosotros que ocultarnos nosotros primeramente, internamente. Nosotros no podemos mirar hacia nuestro entorno sin primero mirarnos a nosotros mismos. Uno de los detalles que yo quiero siempre considerar en estas secciones que estamos empezando a cubrir es que tengamos siempre una noción de que esto no es un curso, de que esto no es una clase, que esto no es una catequesis per se, sino que es un camino de encuentro, de vía de encuentro con Jesucristo y con nosotros mismos. Así que es un camino de aprendizaje, un camino de conocimiento interior. También es un camino de conocimiento doctrinal, porque nosotros nos vamos a ceñir, como nos hemos estado ciñendo, al magisterio de la Iglesia, a la Sagrada Escritura, a la tradición apostólica. Así que, ciñéndonos en esos tres niveles, hemos desarrollado estos temas anteriores, este tema anterior, de que es el cristiano, y este que le sigue, que cuáles son los enemigos del cristiano. Penetrando en nuestra interioridad, tenemos que mirarnos sinceramente y seriamente y preguntarnos si realmente queremos ser santos, porque Cristo nos ha llamado, el Padre nos ha llamado en Cristo a ser santos. Ser santos como yo soy santo, ser perfectos como yo soy perfecto. Ese llamado a ser cristiano no es meramente a aceptar unas creencias o unas ideas, tampoco es solamente asistir a unas reuniones litúrgicas que son esenciales, que son vitales, porque es nuestro alimento espiritual. Pero un alimento ¿para qué? Para un caminar con Cristo en fidelidad, fielmente. Claro, eso no es fácil, porque somos humanos. Tenemos el auxilio de la gracia aunado a nuestra voluntad, pero esa voluntad tiene que estar guiada por un conocimiento correcto de lo que Dios quiere, de la palabra de Dios, de lo que la Iglesia nos enseña, siguiendo que esa guía del Espíritu Santo sobre qué es lo que debemos entender correctamente para guiar nuestra vida y encontrarnos con el Señor, porque al fin y al cabo a eso se debe. Todo esto es una invitación, es una propuesta que Cristo nos ha hecho para seguirle, para encontrarnos con el Padre. Por lo tanto, ser cristiano es entrar dentro de esa propuesta, seguir a Cristo como persona, y entonces eso ciertamente no es una tarea fácil, porque la mayoría de los impedimentos que tenemos, la mayoría de esos impedimentos vienen de nosotros mismos. Tenemos que mirar uno que está bastante frecuente y que ya no lo mencionaba el Señor en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, versículo 12, donde Él nos planteaba que, hablando sobre los últimos tiempos, mencionaba un detalle bien interesante. Y acuérdense que estamos en los últimos tiempos desde que Cristo vino. Pero los últimos de los últimos, lo que diríamos ¿verdad?
los momentos escatológicos estamos cada vez más cerca de eso. Y decía el Señor que cuando llegaran esos momentos difíciles, la caridad, o sea, el amor, se iba a enfriar. Claro, si tú te pones a pensar, la raíz de todos los males que tienen el mundo y que estamos viendo que ha penetrado también en la iglesia de Cristo, es eso mismo, el desamor, la falta de amor. Y detrás de ese desamor, como raíz de todos estos problemas, surgen una serie de cosas que están centradas en eso mismo. Si tu amor es débil, tu entrega es débil. Si tu amor es flojo, tu entrega es floja. ¿Qué resultado de eso? De ese desamor que todos estamos teniendo, nadie se escapa a esto. Créanme que miro a mi izquierda, miro a mi derecha y sobre todo me miro a mí mismo y encuentro esa raíz del desamor, esa tibieza, esa falta de entrega total, esa falta de compromiso vital con Jesucristo. Lo hemos ido perdiendo. Y hay unos síntomas que también son defectos, que también son enemigos nuestros, que nos señalan que estamos en el camino del desamor. El primer gran enemigo, y fíjense que se van a extrañar, que no voy a citar un orden conocido que esté en algún libro o un catecismo o algo así, puesto que me estoy centrando en lo que como cristiano he observado en los últimos 30, 40 años. Un crecimiento cada vez mayor de la pereza. Y usted dirá, la pereza. Yo, como catequista, como cristiano, yo señalaría primeramente la desobediencia, la soberbia, la lujuria, yo sé, los 7 pecados capitales, ¿no? No, hermano. De esos 7 pecados capitales, el que menos se menciona, curiosamente, es el que yo creo que ahora mismo tenemos que cubrir, el de la pereza. Y usted dirá, bueno, pero es que todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos sido perezosos. Pero no me refiero a la pereza de hacer una actividad diaria, de cumplir con, claro, eso es parte de nuestro criterio de honestidad, cumplir con nuestro trabajo, cumplir con las responsabilidades que tenemos. Sí, hermano. Pero yo me refiero a otro tipo de pereza. Es la pereza del espíritu, la pereza espiritual. Es interesante porque en el Nuevo Catecismo encontramos en la sección 1866 una interesante cita sobre eso. Le asigno que se la lea. Cada uno se supone que tengamos como cristianos que hemos sido bautizados y que asistimos a la iglesia regularmente, que repasemos el Nuevo Catecismo. Y dentro del Nuevo Catecismo les recomiendo que lean el 1866, pero también en el Antiguo Testamento el Proverbio 12 y capítulo 12 y el libro de Proverbios, Antiguo Testamento, capítulo 26, también tiene algunas menciones sobre lo que es la pereza. Y es interesante porque esos textos conectan la pereza con la falta de fe, con la falta de amor y sobre todo con un tipo de soberbia, un tipo de orgullo, un tipo de resistencia al Espíritu Santo, que vamos a cubrirlo más adelante. La pereza, como decía un gran filósofo, anquilosa el alma y debilita la voluntad. Anquilosa significa una persona que tiene unos ciertos síntomas de artritis. Yo los tengo. Si deja de moverse, si deja de ejercitarse, esos músculos, esas articulaciones se anquilosan, es decir, se sellan, no se mueven, y cada vez la persona se mueve menos, hasta que llega un momento en que queda paralizada en un rincón. Si eso pasa en el nivel físico, pasa más en el nivel espiritual. Si nosotros no ejercitamos nuestra fe, porque nos cuesta hacer esto, porque nos cuesta hacer esto otro. No solamente se nos va debilitando la voluntad,
que es con la que nosotros luchamos. Porque acuérdense, hermano, el Señor nos da la gracia, pero nosotros tenemos que poner la voluntad. No podemos hacer que el Señor lo haga todo. A veces a mí me preocupa cuando oigo a veces ciertos sermones, comentarios, libros, artículos religiosos e inclusive canciones religiosas, muchas de ellas nuestras, católicas, donde parece que todo lo recostamos a la acción del Espíritu Santo y de Dios en nosotros, pero hay muy poca participación nuestra en esas decisiones. Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, alíviame, Señor, rescátame. Eso está bien, hay que pedirlo, pero tiene que haber una colaboración nuestra. Como dice San Agustín en su escrito, el Señor que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Así que nuestra colaboración es importante, y para poder tirar esa colaboración, para poder lanzarnos puramente y con fuerza nuestra voluntad, tenemos que reforzar esa voluntad, y con la pereza, hermano, no lo vamos a hacer. Uno de los elementos en los cuales se nota mucho la pereza espiritual es en algo que hemos visto socialmente. Lo vamos a cubrir después cuando cubramos los enemigos externos del cristiano, pero lo vemos nosotros en nuestra vida casi todos los días. Lo vemos en la sociedad y lo vemos en la televisión, o sea, en los medios, lo vemos frecuentemente, lo vemos en los trabajos. Todos nosotros sabemos de aquella persona que se esforzó y se trabajó duramente para lograr una posición en el trabajo, y de momento viene otra persona que no ha hecho absolutamente nada, que simplemente o tiene una cara bonita o le ha caído simpático a alguien o al otro, y por conexiones, por ayuda, por influencias, coge el lugar que por mérito le merecía aquella persona que había trabajado dura y fuertemente. ¿Por qué ocurre esto, hermano? Porque dentro de estos criterios de pereza, el que está en una posición alta, que no ha hecho mucho, no ha logrado méritos para adquirirla, teme que una persona con más capacidades le coja el lugar. Así que empiezan a ponerle ¿qué? Trabas al que está debajo, para que mantengamos siempre personas mediocres. Es terrible, pero es una realidad, no podemos negarla. La mediocridad se ha ido enseñoreando de nuestra sociedad. Y tú notas por eso que cada vez tenemos más crisis en la política, tenemos más crisis en las universidades, tenemos más crisis en el mundo literario, tenemos más crisis en el mundo musical. ¿Por qué? Pues porque la mediocridad se aplaude. Tenemos una falsa psicología, una psicología que ha nacido últimamente, que no tiene criterios de ciencia, que es básicamente especulativa, donde se está aplaudiendo que esos niveles de mediocridad, y bajo el título de que todos tenemos que tener una gran autoestima, que es cierto, tú debes amarte, porque uno tiene que amarse a sí mismo como a su prójimo, y amar al prójimo como a sí mismo. No puede amar al prójimo más que a sí mismo. Pero ese amarse a sí mismo, hermano, no significa que vamos a estarlo pasando la manito en toda cosa mala que hacemos. O sea, entonces tenemos que confrontarnos a nosotros mismos. Si realmente cuando un padre ama a un hijo, lo corrige. Si lo engría, se va a echar a perder. Igual pasa con nosotros. Si nos pasamos la manito en cada cosa mala que hacemos, pues, ay Señor, porque en tu misericordia sé que me vas a perdonar. Eso es muy fácil. Pero eso no es un criterio católico, mi hermano. Eso no viene de la iglesia. Eso no viene de Cristo. De Cristo está ser perfecto como mi Padre es perfecto, ser santo como mi Padre es santo. Es un llamado, pero es un llamado firme, hermano. Por lo tanto, nosotros no podemos estar pasándonos la manito todo el tiempo. Tampoco podemos culpabilizarnos de tal forma que nos anquilosemos. Tampoco debemos llevarnos unos temores que nos sienten y no nos dejemos caminar. Tampoco debemos llevar un pesimismo, porque al fin y al cabo el pesimismo es otro tipo de pereza. Es la forma cómoda de enfrentar nuestras fallas o las fallas de los demás. Eso no va bien, hermano. O sea, decir, ay, qué mala suerte tengo, bendito, es que yo soy así, y ya que te sentaste, realmente es pereza, porque sabe que te va a costar levantarte. El Señor quiere al que se levanta. El Señor vino a salvar al pecador, ¿verdad? Vino a pescar al pecador. El Señor vino a salvarnos y puso gente para que pescaran pecadores, para salvar a los pecadores, porque la iglesia está llena de pecadores. Es que tiene que ser así. Es la red que se tiró para recoger los peces. Pero ¿qué pasa?
No todos los peces van a ser recogidos, porque aquellos que luchan, aquellos que realmente perseveran, son los que se van a quedar. El Señor quiere que todos se salven, como dice en la primera carta a Timoteo de San Pablo, en el primer capítulo, versículo 4. Porque el Señor quiere que todos se salven y vayan y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos se salven, pero ¿se van a salvar todos? No, muchos son los llamados y pocos los escogidos. San Pablo lo va a repetir innumerables veces. Vamos a lo mismo. La mediocridad no es un modo de santificarse. Decirnos, estás tú bien, perfecto, sigue así, no hay problema, el Señor te perdona. Claro que el Señor te perdona si tú cambias, si tú trabajas. Pero Señor, no vamos a dejarlo todo al Señor. Tenemos que esforzarnos, hermano. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. ¿Perseverar en qué? En la fidelidad al Señor. ¿Entendemos, hermano? Otro detalle que nosotros tenemos que considerar es la omisión. Nosotros cuando vamos a misa confesamos, ¿verdad? En las primeras oraciones de la misa, de la unión eucarística, confesamos los pecados que hacemos de obra, de palabra y de ¿qué? Omisión. ¿Por qué he pecado mucho de pensamiento? ¿Por qué he pecado mucho de palabra? ¿Por qué he pecado mucho de obra? ¿Y por qué he pecado mucho de qué? De omisión, en otras palabras, de lo que no hice. Estamos hablando tan poco de la doctrina de Cristo. Estamos hablando tan poco de Cristo Dios que murió por nosotros. Y eso es omisión, hermano. Cuando uno levanta la voz para hablar, para predicar, debe ser primero Cristo. Primero Cristo, en el medio Cristo y al final Cristo. Esa es nuestra llamada. Así que no seamos perezosos. Lo último que voy a comentarles, hermanos, que está dentro de la pereza, es la ignorancia culpable. Nos estamos formando, estamos buscando para conocer de Cristo, o nos conformamos con ir a la misa y que el sacerdote nos explique un par de cosas ahí y ya, como se supone que Él es el encargado, como dijimos en una de las secciones anteriores, que en ese clericalismo mal entendido le dejamos al sacerdote que lo haga todo. Entonces entendemos que ignorancia culpable se refiere al hecho de que tú no eres ignorante porque desconozcas, porque hayas vivido en otro país, porque nunca te hayan hablado de esto, no. Se refiere a ignorancia culpable porque nosotros somos responsables de esa ignorancia, porque nosotros no hemos hecho suficiente para formarnos en la fe. Eso, el concepto viene de la teología moral, que se refiere a una persona que, aún pudiendo saber las causas de si su pecado es mortal o no, pues decide no investigarlo y simplemente comete el pecado sin haber buscado las razones o los fundamentos de su acción. Así que esa persona es mayormente responsable por la acción que hace y no puede alegar que él desconocía, porque si él desconocía es porque no quiso averiguar las razones. Eso pasa en la vida moral, pero también pasa en la vida de la formación de la fe. Nosotros, pudiendo conocer más cosas sobre nuestra fe, simplemente se lo dejamos al sacerdote, se lo dejamos al catequista, se lo dejamos a aquella persona que da las reflexiones en cualquier lugar. Pero ¿dónde está nuestro esfuerzo por formarnos? Curiosamente, en los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla de la comunidad cristiana, decía que ellos todos los días investigaban las Escrituras para ver si eso era así. ¿Qué quiere decir? Para ver si lo que les predicaban correspondía. Y ciertamente salían cada vez más alegres porque descubrían esa gran adecuación entre lo que se les enseñaba y lo que había en la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo usted puede estar seguro, hermano, que mañana no va a brincar a otra iglesia o a otra creencia, o se va a hacer budista, o se va a hacer de otra mentalidad, si usted no se formó, no buscó formarse bien en la fe en que fue bautizado? Entendamos eso, hermano, que cerrando esta sección que hemos cubierto sobre la pereza,
nos damos cuenta, examinando a nosotros mismos, el camino grande que tenemos que andar para encontrar una verdadera decisión personal y compromiso personal con Jesucristo, que al fin y al cabo de eso se trata. Nuestro compromiso, nuestra entrega a Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos próximamente.